Hola amigos, un placer que estén otra vez en el canal Ordanitos Varios con un nuevo tutorial. Hoy vamos a hablar sobre la reparación de esta cocina eléctrica. La que vemos acá es sencillita, de una sola hornilla. Y aquí en la tabla de leyenda dice que es trabaja a 110 voltios, 60 Hz, 1000 vatios. Con los vatios y con el voltaje podemos saber cuánto amperaje trabaja esta cocina. Y aquí tengo la fórmula de potencia en vatios es igual a voltios por amperaje. Aquí tenemos, no nos hace falta el amperaje, pero con dos elementos encontramos un tercero. Entonces podemos despejar esta I, que es el amperaje, la tenemos aquí, amperaje o I, corriente, pues es igual a P, que es la potencia en vatios, entre voltios. Despejamos o reemplazamos los valores y es igual a 1000 vatios, que es lo que marca acá, entre el voltaje, aunque dice 110, vamos a ponerle 115. Y 1000 entre 115 nos da un amperaje de 8.6 amperios. Por lo tanto, el cable que vayamos a colocarle a esta cocina debería ser capaz de soportar un poco más de estos amperajes para que no se caliente. En caso de que vayamos a reemplazar el cable, tiene que ser dos líneas. Y aquí vemos la cocina por debajo, se destapa sacándole una tapita que tiene acá, una tuerquita nada más, y con esa tuerquita sale toda la tapa. Y por aquí, por la parte de arriba de la foto, es donde vienen los dos cables de entrada, son dos líneas. Vamos, como dice que son 110 voltios, quiere decir que necesitamos, para que encienda, dos líneas, una línea de 220 voltios que sería la fase y una línea 0 voltios que sería el neutro. Cuando promediamos la corriente da 110 voltios. Y aquí vemos las dos líneas. Necesitamos que la corriente venga por un cable, entre a la cocina, haga su trabajo. Esa sería la fase, que es el que trae la corriente. Entra por la fase, entra a la resistencia y regresa la corriente a tierra por el neutro. Aquí tenemos este bombillito que está aquí, que sería un indicador que cuando enciende la resistencia, está en paralelo con la resistencia. Ahorita vemos el circuito. Cuando enciende la resistencia, también enciende el bombillito. Es como un bombillito de neón. Esta pieza que está aquí, esta sería el termostato. Es el calor que tiene aquí la cocina. Aquí tenemos el termostato. Esta cocina me la trajeron porque se dañó el termostato. ¿Cómo sabemos que se dañó? Porque el trabajo del termostato es hacer un switcheo. Cuando llega aquí tiene una graduación. Cuando nosotros la ponemos en cierta graduación es para que a cierta temperatura, como tiene aquí un bimetal, él abra el circuito. Tiene un switch. Ese switch tiene unos platinos y los platinos estaban todos dañados. Aparte de eso, se partió una piecita que está por aquí. Esta que está aquí la tiene, pero cuando uno mueve el termostato acá, se cae. Había que reemplazar este termostato para reparar la cocina de una vez. Pero bueno, el cliente no tenía el termostato, entonces le hizo un trabajito de ponerla directa, que también se puede. Ahorita lo vamos a ver cómo es. Aquí vemos más o menos una vista, un poquitico algo ahí de lo que es el switcheo. La corriente viene por un cable, pasa por aquí, tiene un switch y regresa y sigue por aquí para la resistencia. Y como vamos a ver si podemos seguir acá la línea de corriente para entender el circuito. Lo que hice fue sacar los dos cables de aquí para puentearlos entre ellos mismos. Esa fue la reparación rápida para que el cliente pudiera cocinar en la noche mientras compra el termostato. Recuerden que el termostato tiene que aguantar un amperaje superior a lo que medimos, que eran 8 puntos y pico. Bueno, si aguanta 15 amperios sería bueno. Lo que hice fue unir un terminal con el otro. Lo metí, lo apreté y lo metí uno dentro del otro. Lo ponemos boca abajo cada uno y lo metemos allí uno entre el otro y queda unido así. No necesitamos hacer más nada. Un puente. El puente que haría el termostato
lo estamos haciendo ahí de una vez en el cable. Vemos otra vez, le quité un poquito el forro porque hay que ponerlo barriga con barriga. Lo metemos allí y lo insertamos y queda puesto. Y después agarramos el cable y esta toma es media malosa, pero aquí le puse como una especie de un tierra que tenía para que quedara aquí en el aire. Vamos a ver si otra toma quedó aquí fijado, aquí cerquitica, ahí guardadito, cosa que no tenga contacto cuando le pongamos la tapa. Sacamos los cables que están aquí, lo que hacemos es puentearlo y así una vez que lo enchufemos empezará a circular la corriente directa para la cocina, trabajará a plena carga, le estarán entrando los 110 voltios, los 115 voltios. Bueno, aquí podemos percibir cuál es el circuito eléctrico. Miren, las puntas de la resistencia son estas dos que están acá, son las que calientan. A ellas tenemos que meterle un neutro y una fase. Siempre el neutro en la punta, pues que tenemos que buscar que en la punta del cable, en el enchufe, bueno, si no tiene cómo diferenciarlo, si no, no importaría, pero digamos lo técnicamente correcto es que para que veamos un poquito el asunto de la conexión de la cocina, cuando le hablo de la punta del cable de la cocina salen dos cables. Vamos a poner que esta es la cocina, salen los dos cables que vendría siendo este cable, y aquí tenemos esta punta del cable. Hay cables o enchufes que no tienen ninguna diferencia o no hace diferencia de lo que sería la fase al neutro. Por ejemplo, este terminal es más ancho. Eso es para que aquí es donde vamos a colocar el neutro, y el que es más flaquito es donde iría la fase. Si tenemos uno de estos que trae 3 contactos, irían acá. Vemos que acá en el enchufe tenemos 3 huequitos. En un tutorial aparece esta conexión explicada, pero vamos a explicarlo de una vez. En este enchufe es donde vamos a alimentar nuestra cocina. Esto aplica para cualquier cocina 110 voltios, esa y cualquier otra de las que están ya en el tutorial, que la mayoría son de 110 voltios. Nuestra cocina tenemos que enchufarla en un enchufe como este. Entonces en el enchufe vamos a ver, en algunos puede ser que encontremos solamente dos huequitos, o puede ser que tenga 3. Mínimo debe tener 2. ¿Para qué 2? Este huequito chiquito sería donde vamos a conectar la fase. Acá en este cable, de hecho tiene esto, es para que a juro conectemos allí la fase. ¿Ve? El flaquito entra aquí en la fase, este sería el neutro y este sería la tierra. Pero mayormente las cocinas no tienen 3 cables, sino que traen 2 como este. Entonces vamos a suponer que vamos a armar un cable nuevo porque el cable se nos dañó. Por ejemplo, este cable es como 18, este cable no nos sirve para la cocina. Si pongamos que vamos a comprar otro cable y tiene que ser un cable que soporte mínimo, vamos a poner 14 amperios para que el cable no se nos vaya a calentar ni nada. Y este enchufe también. Si queremos saber cuál sería fase y cuál sería neutro, porque aquí no lo diferencia, bueno, lo metemos allí y vemos que corresponde que corresponda con este sería la fase. Los dibujos aquí sería F, neutro y tierra. Vamos a utilizar solamente estos dos. En caso que nuestra cocina no tenga el tercer cable, que es la tierra, no importa, agarramos un tercer cable, lo conectamos allí con un tornillo a la carcasa, y a la carcasa iría a este cable de tierra. O si nuestro enchufe no tiene las 3 como esta, agarramos este tercer cable y lo pegamos, o puede ser por aquí o directamente a un hierro, a la ventana, algo que esté conectado en la pared. Pero bueno, vamos a hablar solamente de estos dos, que son los que trae la cocineta que estamos hablando, y mayormente traen estos dos. Entonces este cable que dice neutro, esta punta va a ir allá a la cocina, y va a ir directo a la punta de la resistencia. La resistencia trae 2 cables, ahorita le voy a hacer el dibujo, pero es para que entienda a qué me refiero con la punta del cable. Y esta punta que está indicada por fase es la que va al termostato. La fase es por donde entra la corriente de la energía eléctrica. La corriente viene y entra a la cocina a través de la fase.
es bueno que el cable que vaya con la fase vaya directamente al switch, porque si lo ponemos a lo loco el cable aquí, vamos a armar un enchufe a lo loco, pudiera ser que cuando lo enchufemos el switch nos quede del termostato nos quede en el neutro. Entonces, aunque apaguemos la cocina y de repente lo tocamos los terminales por cualquier cosa y tocamos la fase, nos va un corrientazo, nos podemos quedar allí en el sitio. Por eso es que siempre se recomienda técnicamente colocar los switches, todos los switches, cualquier switch, break, lo que sea, en el cable de la fase. Por eso tenemos que identificar cuál sería la fase en la punta, y ese cable de la punta es el que vaya a la cocina. Voy a hacer ahorita el circuito eléctrico, este cuadernito que uno nuevo están viendo estrenando, y vamos aquí a hacer el circuito rapidito. Vamos a suponer que aquí tenemos ¿cómo lo hacemos? Aquí tenemos los 100, ahí la máquina decía 100, póngale 120 voltios, que es lo máximo, 125. Digamos que esta sería la fase 220 y la otra línea sería el neutro. Tenemos aquí 220 voltios y aquí tenemos 0 voltios. La corriente entra a 220, pero cuando sale y se promedia con 0 voltios da 110. Por eso queda 110. No es mentira que son 110 voltios, son 220 voltios. Promedia con 0 voltios da 110. Entonces la corriente viene por aquí por la fase, que en el dibujo antes sería el rojo. Aunque no le pare mucho a los colores de los cables, porque algunos no respetan eso de fábrica, colocan el cable que sea y son blanco. ¿Cómo hacemos? Bueno, buscamos cuál es el cable que viene del enchufe. Cuando aquí tenemos el enchufe 120 aquí, y agarramos nuestro cable y lo enchufamos allí, entonces el cable fase, el que corresponda con fase, vendría siendo esta línea, y el neutro vendría siendo esta. Esta va directamente a nuestro termostato. No me acuerdo cuál es el símbolo de termostato, pero vamos a ponerle el símbolo de un switch, que es lo mismo. Hace el mismo trabajo, aunque ustedes saben que este es el termostato. Vamos a ponerle aquí la T. Termostato. Ahí más o menos bonito. Ahí, termostato. La fase llega a termostato, una punta, y después de aquí se ramifica uno para el bombillo. Recuerden que aquí va un bombillito neón. No estoy haciendo exactamente bombillo neón, pero digamos como el dibujo técnico, pero ustedes entienden que aquí le entraría una fase. Va para el bombillo neón. Este bombillo neón es de 120 voltios. Por lo tanto necesita para trabajar una fase y un neutro igual. Una fase y un neutro. Este cable viene por aquí. Y de aquí viene entra directamente al neón. Ok. Entonces cuando encendemos el termostato, el neutro pasa, entra bombillo, sale y regresa por el neutro, porque por el neutro regresa. Este sería el bombillo neón. Ahora la resistencia la tenemos aquí. Vamos a suponer que este sería la entrada de la resistencia. Da todas las vueltas que va a dar. Recuerden que ese es un simple cable interno que se calienta, tiene dos puntas. Entonces de aquí hacemos de la salida del termostato, también conectamos a la punta de la resistencia, le entraría la fase, y en la otra punta va a neutro. Así la corriente después de pasar por el termostato, hace dos recorridos. Una fase entra al bombillo neón, ahí está conectado, y también conecta a la resistencia, sale y regresa por el neutro, y del bombillo neón también entra por el fase y regresa por el neutro, y ahí estamos listos. ¿Qué hice yo en la reparación de ahorita? Que ustedes vieron, bueno, como estas dos puntas de que eran los terminales del termostato estaban mal, lo que hice fue desconectarlo y hice un puente de aquí a aquí, uniendo los terminales. ¿Y qué pasa ahora? Cuando yo enchufo, automáticamente, como la corriente no tiene nada que la controle, ella entra directamente tanto al bombillo neón como a la resistencia. Retorna el neutro de esta resistencia y también retorna el neutro de la... Bueno, hasta aquí el tutorial. Espero que les dé una idea de cómo podemos
reparar nuestra cocina en caso que se dañe algún dispositivo. Espero que se suscriban y próximamente, Dios quiera, más videos. Chao, nos vemos.